Hola a todos. En este video vamos a iniciar a platicar del tema número 6, que ya es el último tema del curso. Vamos a platicar en este tema acerca de matrices y determinantes. En ese orden, primero vamos a platicar de matrices y en una segunda etapa vamos a iniciar a hablar de lo que es el determinante, concentrándonos sobre todo en cómo calcular el determinante y qué nos representa este determinante para sacar conclusiones acerca de por ejemplo, de la solución de un sistema de ecuaciones o de la existencia o no de una matriz que vamos a conocer como matriz inversa. Entonces, aquí está el contenido de lo que vamos a platicar en el transcurso de todo este último tema. Como verán, pareciera ser un tema bastante largo, sí es uno de los más largos del programa. Sin embargo, en esta parte de aquí, prácticamente en la segunda columna, lo único que vamos a estar haciendo es definiendo algunas matrices y cómo las podemos representar. Entonces, esta parte digamos que solamente es una clasificación de matrices. Por aquí también hay otras partes de clasificación y nos vamos a concentrar mucho en algunas operaciones que podemos hacer con las matrices y, como les comentaba, también de los determinantes. Entonces, antes que nada, pues vamos a definir una matriz. La definición formal de matriz pues nos dice que es un arreglo rectangular de elementos. Para nuestros fines o los fines de este curso, estos elementos pues van a ser números reales o números complejos. En algunos casos también vamos a tener algunas incógnitas, pero al final, cuando encontremos estas incógnitas, vamos a obtener ya sea números reales o números complejos. En la generalidad de los casos, estas matrices no nada más pueden tener números reales o complejos, también pueden tener funciones, podemos tener vectores, podemos tener polinomios, podemos tener incluso matrices de matrices. Las aplicaciones de estos arreglos pues son esenciales para el ejercicio de diversas ramas de la ingeniería y de las matemáticas y son de especial interés en aquellos procesos que requieren o que demanden una sistematización, es decir, una programación. Entonces, ¿cómo vamos a construir una matriz? Bueno, una matriz normalmente cuando se nombra una matriz es muy importante decir cuál es el tamaño de la matriz. Decíamos que es un arreglo rectangular, significa que tiene cierto número de filas y cierto número de columnas. No hay ninguna restricción, podemos tener desde una fila y 1000 columnas o al revés. Evidentemente aquellas matrices que tengan la misma cantidad de filas y de columnas son las que vamos a estar llamando como matrices cuadradas y son aquellas que nos pueden servir para encontrar ciertas propiedades. Por ejemplo, el determinante solamente lo vamos a calcular en matrices que sean cuadradas. No podemos calcular un determinante en matrices que sean rectangulares. ¿Cómo vamos a denotar a las matrices? En realidad hay demasiadas notaciones para hacer referencia a las matrices. Dependiendo del libro que ustedes utilicen, pueden encontrar alguna de estas que yo les pongo aquí, pretendiendo colocarle las más comunes, pero puede ser que encuentren una distinta. La que vamos a estar utilizando aquí en el curso va a ser esta, donde vamos a denotar a las matrices con una letra mayúscula de color negrita. Es una de las más usuales. Sin embargo, alguna de estas les repito que se las pueden encontrar en algún documento. Todos estos entonces hacen referencia a una matriza. También durante el curso, pues evidentemente vamos a estar utilizando mucho esta expresión, que es donde de manera explícita colocamos en este arreglo rectangular a todos los elementos que componen a la matriz A. Entonces, en cada una de las posiciones que se forman por fila y columna, vamos a estar colocando un número real o un número complejo. Estos subíndices entonces me indican precisamente la posición que ocupa cada elemento en el arreglo, en este caso en la matriz. Entonces, por ejemplo, la posición 1, 1 nos indica que estamos en la primera fila, segunda columna. La posición, por ejemplo, 2, 1 nos indica que estamos en la segunda fila y en la primera columna. Y así hasta llegar a la posición A subíndice M y N. Eso significará entonces que estamos en la fila número M y en la columna número N. Así pues, el primer subíndice nos indica la fila y el segundo nos indica la columna de la posición en la que estamos trabajando. Recordar entonces el orden de los subíndices nos va a ser muy útil cuando en este mismo video estemos comentando acerca de una operación que es la multiplicación de matrices. Bien, vamos entonces a hacer un repaso de algunas operaciones que podemos hacer con las matrices.
hasta que lleguemos a la multiplicación de matrices. Vamos a pasar primero por igualdad de matrices, suma de matrices, resta de matrices, multiplicación por escalar hasta llegar a la multiplicación. Para decir que dos matrices son iguales, más que una operación, es una serie de condiciones que se tiene que cumplir. Inicialmente, digamos que lo primero que yo tengo que observar de manera directa para establecer si dos matrices son iguales o no, es que tienen que tener la misma cantidad de elementos. Si de entrada yo quiero comparar a dos matrices que tienen distinto tamaño, estas dos matrices ya evidentemente ya no van a poder ser iguales. Otra condición que se tiene que cumplir es que si comparamos estas matrices que son del mismo tamaño, las vamos comparando elemento a elemento, todos los elementos tienen que ser iguales. Basta uno de los dos elementos que no sean iguales para decir entonces que las matrices son distintas, no son iguales. Y esta es la condición escrita de manera formal. En algunas de las diapositivas les voy a estar incluyendo aquí un fragmento de código. Esto era con el interés de que, bueno, les comentaba al inicio del curso que el proyecto original que se tenía planeado para esta asignatura era de programación de algunas tareas, entonces yo aprovechaba estas diapositivas para hacer como una introducción para que ustedes pudieran realizar su programa. Sin embargo, dadas las circunstancias del curso a distancia y de otros factores que ustedes mismos me comentaron, decidí entonces cambiar el proyecto. De todos modos, aquí tienen la referencia por si después se quieren introducir alguna de estas tareas a alguno de sus códigos. Bien, vamos a hablar entonces de la suma o de la adición de matrices. La suma o la adición de matrices es cuando yo sumo dos matrices voy a obtener una tercera matriz. Hay una lista de condiciones que se tienen que cumplir para poder hacer las operaciones con matrices. Por ejemplo, para que yo pueda sumar dos matrices, otra vez, así como cuando comparaba dos matrices para ver si son iguales, si yo quiero sumar dos matrices, estas dos matrices tienen que ser iguales. No puedo sumar matrices que tengan distinto tamaño. La razón por la cual no puedo sumar matrices que tengan distinto tamaño en cuestiones o en términos de operación es que los matrices se suman elemento a elemento. Entonces, si yo no pretendo sumar matrices que no son del mismo tamaño, llegará el punto en el que uno de los elementos no se sume con ningún otro. Entonces, ese es el requisito esencial. Si de entrada me están dando dos matrices que no son del mismo tamaño y me piden realizar la suma, esa operación no la vamos a poder realizar. Entonces, aquí está de manera explícita cómo se realizaría la suma de matrices. Tenemos dos matrices, una matriz A y una matriz B, cada una con sus elementos, y noten cómo ambas son del mismo tamaño. Ambas son de tamaño m por n. Decíamos entonces que el tamaño es filas por columnas. Esta matriz entonces tiene m filas y n columnas, al igual que la matriz B. Si queremos sumar las matrices, entonces vamos a obtener como resultado una tercera matriz que también va a ser del mismo tamaño. Y los elementos de esta matriz que resultan, que es la suma de las matrices A y B, se van a componer por la suma de cada uno de los elementos guardando la posición. Por ejemplo, el elemento 1, 1 de la matriz A se va a sumar con el elemento 1, 1 de la matriz B y es lo que vamos a colocar como el elemento 1, 1 de la matriz C. Y así, por ejemplo, el elemento 2n, es decir, segunda fila, columna número n de la matriz A, se sumaría con el elemento que está en la segunda fila y en la columna n de la matriz B. Y en la posición, otra vez 2n, segunda fila, columna n de la matriz C, se va a colocar la suma de esos dos elementos, respetando siempre el signo que tenga cada uno de los elementos de las matrices. Si yo aquí tengo un signo negativo, por ejemplo, entonces voy a respetarlo cuando realice la suma de estos dos elementos. Y aquí tenemos un ejemplo de cuándo no se puede realizar la suma de matrices. Por ejemplo, aquí pretendo sumar una matriz de 2 por 2, dos filas, dos columnas, con una matriz que tiene dos filas, pero solamente una columna. Siempre que tengamos que sumar matrices y no son del mismo tamaño, es una operación que no se va a poder realizar. Y finalmente, un ejemplo de una suma de matrices. Una matriz A, que es de tamaño 3 por 3, con una matriz B, que es de tamaño 3 por 3. Aquí de entrada, pues podemos notar que son matrices del mismo tamaño, sí se puede realizar la suma. Y la suma nos va a dar como resultado una nueva matriz que también será de tamaño 3 por 3. ¿Y qué vamos a colocar en cada uno de los elementos de esta nueva matriz? Pues la suma de sus correspondientes elementos de la matriz A y B.
Es decir, nos concentramos en la posición 1, 1 de la matriz C, y este 6 resulta entonces de haber sumado la posición 1, 1 de la matriz A con la posición 1, 1 de la matriz B. 1 más 5 es igual a 6. Y es la operación que tenemos aquí. Después nos pasamos al elemento 1, 2, primera fila, segunda columna, y se va a sumar con el elemento 1, 2 de la matriz B. 3 más 7 es igual a 10, y 10 lo colocamos igual en la posición 1, 2. Y así vamos sumando elemento a elemento, les decía, respetando el signo. Por ejemplo, en la posición 3, 3, menos 8 se sumaría con 7. Menos 8 más 7 es igual a menos 1, es lo que tenemos en la posición 3, 3, tercera fila, tercera columna. Así es entonces como se suman las matrices, y recordando entonces, requisito esencial para poder sumar dos matrices es que éstas tienen que ser del mismo tamaño. Si no son del mismo tamaño, la suma es una operación que no se puede realizar. La sustracción o resto de matrices, en realidad, como en cualquier otro conjunto, la sustracción o resta de algún ente matemático se entiende como una particularidad de la suma. Una particularidad de la suma donde el segundo elemento que estamos sumando es el inverso aditivo de aquel que queremos restar. En este caso entonces la matriz B le cambiaríamos el signo, es decir, trabajaríamos con su inverso aditivo y se lo estaríamos sumando a la matriz A. En términos ya de la ejecución de la operación, lo que haríamos en lugar de sumar elemento a elemento, pues es que los vamos a restar. A1, 1, entonces en lugar de sumarlo a B1, 1, estaríamos haciendo la resta y es lo que va en la posición 1, 1. Y así se van a ir obteniendo el resto de los elementos. Al ser una particularidad de la suma, entonces todos los axiomas que se cumplen en la suma también se cumplen en la resta. Y los requisitos para realizar la resta son los mismos que la suma. Entonces, para poder realizar una resta tenemos que tener matrices que sean del mismo tamaño. De igual manera, aquí tenemos un ejemplo de una resta de matrices. Entonces, lo único que cambia respecto del ejemplo de la suma es que en lugar de sumar 1, en lugar de sumárselo a 5, lo estaríamos restando. Y es lo que colocaríamos aquí como posición 1, 1. Respetando siempre el signo. Por ejemplo, esta posición que habíamos revisado en la suma, menos 8, menos 7. Esta operación ahora nos daría como resultado menos 15. Y así es entonces como se realiza la resta de matrices. ¿Qué propiedades se cumplen? Es una operación asociativa. Podemos catalogarla como asociativa, es decir, podemos separar y realizar la operación de forma binaria en pares y estar obteniendo siempre el mismo resultado sin importar si primero seleccionamos esta operación para que se realice en primer lugar o esta de aquí. Es conmutativa, el orden de los sumandos no altera el resultado, es lo mismo que yo sume A más B que B más A. Existe un neutro aditivo que va a ser una matriz llena de ceros. Aquí es importante hacer la aclaración. Recuerden que para que se puedan sumar dos matrices tienen que ser del mismo tamaño. Entonces esta matriz que está llena de ceros, que está denotada con un 0, pues tiene que ser del mismo tamaño que A. De otra manera no se puede realizar la suma. Entonces esta matriz, no importa si la sumo por el lado izquierdo o por el lado derecho, me va a dar como resultado la misma matriz. Es decir, no me va a alterar para nada la matriz A. Existe un inverso aditivo, que es lo que les comentaba en la parte de resta. Este inverso aditivo de la matriz A pues resulta de cambiarle el signo a todos los elementos o multiplicar por menos 1 todos los elementos. Si yo sumo entonces estas dos matrices así como están, el resultado me va a dar el neutro aditivo que definimos aquí arriba, es decir, una matriz completamente llena de ceros. Bueno, junto con la suma, otra operación muy importante es la multiplicación por escalar. ¿Por qué? Porque nos permite definir algo que van a platicar en álgebra lineal, un espacio vectorial de matrices con ciertas características. Esta operación multiplicación por escalar se realiza igual que, por ejemplo, cuando la estudiamos en polinomios. Si ustedes recuerdan en polinomios, cuando hablábamos de una multiplicación por escalar, ese escalar multiplicaba a todos y cada uno de los coeficientes del polinomio. En una multiplicación por escalar en matrices, el escalar multiplica a todos y cada uno de los elementos de la matriz. Exactamente igual que la multiplicación por escalar que ustedes van a trabajar en cálculo en el tema de álgebra vectorial. El escalar entonces, como un único número que solamente tiene magnitud, no tiene ni dirección ni sentido, multiplica a todos y cada uno de los elementos de la matriz. De tal suerte que aquí en el resultado pues tenemos alfa por el elemento 1, 1 de la matriz original, alfa por el elemento 1, 2 de la matriz original y así hasta llegar a alfa por el elemento
AMN de la matriz original. Entonces, este escalar siempre multiplica a todos y cada uno de los elementos de la matriz. Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, un escalar igual a 3 que multiplica a una matriz de tamaño 2 por 2, ¿sí? Cuando las matrices son cuadradas, en lugar de hablar de tamaño, se acostumbra a decir orden. Si yo hablo de una matriz cuadrada de orden 2, significa que tengo una matriz que tiene dos filas y dos columnas. Una matriz cuadrada de orden 3 tiene tres filas y tres columnas. Y así puedo estar hablando de orden. Entonces, en muchas ocasiones, el enunciado de un problema nos habla de una matriz cuadrada de orden 3, por ejemplo, nosotros ya inmediatamente sabemos que esa matriz tiene tres filas y tres columnas. Entonces, ¿cómo se resolvería esta operación? Pues vamos a multiplicar este escalar que es igual a 3 por todos y cada uno de los miembros de la matriz, y es lo que tenemos aquí indicado. El 3, noten cómo está multiplicando a todos los elementos de la matriz, y como resultado vamos a tener entonces una matriz que va a tener el mismo tamaño. La multiplicación por escalar entonces no afecta para nada el tamaño de la matriz. Vamos a tener una matriz del mismo tamaño y todos sus coeficientes van a estar afectados por ese factor. De tal forma que en algún punto incluso yo podría aquí volver a factorizar el 3 y me quedaría la operación aquí indicada de la misma manera. ¿Qué propiedades cumple esta operación? Pues es distributiva sobre la suma. Yo puedo tener aquí alfa y distribuirlo sobre A más B. Me daría como resultado alfa por A más alfa por B. También es distributiva la suma de escalares con la multiplicación por escalar. Es decir, si yo tengo una suma de escalares que pretendo multiplicar por la matriz A, es lo mismo que yo primero multiplique al primer escalar por la matriz y después al segundo escalar por la matriz y sume esos resultados. Cumple asociatividad mixta cuando ahora yo voy a asociar primero operaciones que son distintas. Por ejemplo, estos son escalares, alfa y beta son escalares, significa que estos son números reales. Si yo tengo una serie de escalares que se están multiplicando y además multiplican a una matriz, esta ya es una multiplicación por escalar. Puedo primero hacer el producto de los escalares y luego multiplicar por la matriz, o hacer primero aquí una multiplicación por escalar, escalar por matriz, voy a obtener una matriz y después otra multiplicación por escalar. Voy a llegar al mismo resultado, entonces se llama mixta. ¿Por qué? Porque estoy mezclando operaciones. Y finalmente existe un elemento unidad que sale del campo de los reales y que, bueno, es el número real 1. Si yo multiplico por un escalar igual a una matriz, no la voy a modificar absolutamente para nada. Bueno, estas propiedades, las de la multiplicación por escalar y las de la suma de matrices, las van a estudiar ustedes en álgebra lineal, les repito, para verificar la existencia de espacios vectoriales que se formen por matrices. Bueno, vamos a hablar hoy, el tema central de este video es de multiplicación de matrices, que es una operación que posiblemente ustedes ya hayan trabajado anteriormente, habrá quienes no, entonces vamos a tratar de verla con mucho detalle. Así como en cualquier otro de los temas, si ustedes ya lo vieron, pues pueden saltar esta parte del video. ¿En qué consiste la multiplicación de matrices? Pues así como podemos multiplicar números reales, así como podemos multiplicar números complejos, como podemos multiplicar polinomios, también podemos multiplicar matrices. Si ustedes en cálculo ya están viendo en álgebra vectorial el producto punto, lo que vamos a realizar aquí pues se parece bastante al producto punto. De hecho es un producto punto que vamos a estar realizando muchas veces cuando estemos multiplicando matrices. Pero ahí existe una relación entonces cuando hablamos de columnas, si las vemos como vectores que multiplican a los renglones o al revés. Hay una relación muy estrecha con lo que se hace con el producto punto de vectores. Bueno, dadas dos matrices A y B, que tienen tamaño m por n, recuerden filas por columnas, siempre se denota así el tamaño de una matriz, y otra matriz que tiene tamaño n por q, n filas y q columnas. Su producto va a ser otra matriz que va a tener tamaño m filas y q columnas. Noten que aquí lo primero que podemos notar, a diferencia de la suma, de la resta, es que aquí tengo matrices de distinto tamaño. En multiplicación puedo tener matrices de distinto tamaño y estas podrían sí multiplicarse. Aquí la condición no es tan general como en el caso de suma o de resta,
donde decíamos que si las matrices son del mismo tamaño se pueden sumar o se pueden restar. En multiplicación de matrices vamos a revisar algo distinto. Para que dos matrices se puedan multiplicar, el número de columnas de la segunda matriz, de la primera matriz, perdón, en este caso n, tiene que coincidir con el número de filas de la primera matriz, que en este caso también es n. Si estos dos valores coinciden, entonces sí se puede realizar el producto sin importar el número que tenga aquí de filas, ni tampoco importa el número de columnas que tenga la matriz B. Estos dos tienen que ser iguales. Y el tamaño de la matriz resultante tampoco tiene por qué coincidir ni con el de A ni con el de B. El tamaño de la matriz resultante después de realizar la multiplicación, en este caso nos están diciendo que es M por Q. Significa que tiene el número de filas o tantas filas como tenga la primera matriz y tantas columnas como tenga la segunda matriz. Entonces estamos obteniendo aquí una matriz de M filas y Q columnas. Obviamente vamos a repasar esto con una serie de ejercicios para que nos quede más claro, pero esa sería la condición que hay que revisar siempre que ustedes tengan que realizar un producto de matrices, porque es muy común que multiplicar dos matrices, que esa operación no se puede realizar. Entonces siempre antes de pretender multiplicar dos matrices, pues hay que revisar si se puede o no realizar el producto. Entonces, por ejemplo, noten aquí en el ejemplo que tenemos de forma explícita a la matriz A y a la matriz B. Si yo quiero averiguar si se pueden multiplicar, lo primero es identificar el número de columnas que tenga la matriz A. En este caso, tiene n columnas. Y después verificar el número de filas que tenga la matriz B. En este caso tiene n filas. Entonces, este sería un producto que sí se puede realizar. Y el tamaño de la matriz resultante, entonces, va a ser el número de filas de la primera, que es m, por el número de columnas de la segunda, que es q. Por eso aquí tenemos mq. ¿Por qué es tan importante verificar esto? Por la forma en la cual se realiza el producto de matrices. Para multiplicar dos matrices, entonces vamos a ir multiplicando fila por columna. La primera fila de la primera matriz por la primera columna de la primera matriz, de la segunda matriz, y eso me va a dar como resultado la primera posición, es decir, en la primera fila y en la primera columna de la matriz resultante. La multiplicación entonces la vamos a realizar de la siguiente manera. Si estamos en la primera fila, vamos a tomar el primer elemento de la primera fila de la primera matriz y lo vamos a multiplicar por el primer elemento de la primera columna de la segunda matriz. Estos dos números entonces los vamos a multiplicar. Ya que tengamos el resultado, se lo vamos a sumar ahora al producto del segundo elemento de la primera fila de esta primera matriz por el segundo elemento de la primera columna de esta segunda matriz, es decir, el elemento B21. Y eso lo vamos a colocar en la posición 1, 2 de la matriz resultante. Y así hasta que se nos terminen los elementos. Entonces es requisito que el número de columnas que tengamos aquí coincida con el número de filas que tenemos aquí. De otra manera, puede ser que aquí me sobre un elemento que ya no tenga contra qué multiplicarlo acá abajo, o al revés, que aquí ya se me terminaron los elementos, pero aquí había más. Esa es la razón por la cual tenemos que revisar entonces que se cumpla este requisito, y si no se cumple significa que las matrices no se pueden multiplicar. Vamos a detallar este procedimiento aquí de manera más explícita. Entonces les decía, bueno, yo quiero calcular el primer elemento de esta matriz que resulta de multiplicar a la matriz A por B, este de aquí, entonces este va a estar asociado a la primera fila y a la primera columna. El elemento 1, 2 va a estar asociado entonces a la primera fila todavía y a la segunda columna. Es decir, yo voy a mantener aquí la fila y me voy a ir desplazando por las columnas hasta que termine con todas las columnas, entonces me cambio de fila y aquí me regreso a la primera columna y otra vez las voy a ir recorriendo. Y así es como entonces vamos a ir formando todos los productos que tenemos aquí. Cada que yo cambie de fila aquí, voy a cambiar de fila en la matriz de resultados. Aquí tienen pues el proceso desarrollado de manera detallada. Eso se los voy a dejar para su consulta. Aquí vamos a desarrollar un ejemplo con más detalle para que esto quede más claro. Entonces vamos a trabajar con este ejemplo que tenemos aquí.
Bien, para que detallemos el procedimiento. Entonces el ejercicio nos dice, de ser posible, obtenga la matriz C. Y la matriz C pues resulta de multiplicar a la matriz A por la matriz B. Tenemos una matriz A con estos elementos, es de tamaño 2 por 2, y una matriz B que tiene dos filas y tres columnas, 2 por 3. Entonces nos dicen de ser posible, ¿por qué? Porque es muy común, les repito, que un producto de matrices no se pueda realizar. Entonces, primero que nada, hay que revisar si se puede o no se puede realizar. Y entonces, para revisar si se puede realizar, tenemos que identificar el tamaño de cada una de las matrices. Tenemos que la matriz A es de tamaño 2 por 2 y la matriz B es de tamaño 2 por 3. Recuerden aquí, siendo muy enfáticos, el tamaño de las matrices siempre lleva el orden fila por columna. Entonces no hay que confundir y decir que esta matriz es de 3 por 2, es fila por columna. Dos filas, tres columnas. Si nos equivocamos en esto, podríamos concluir algo erróneo al momento de revisar si se puede realizar o no el producto. Entonces yo siempre les recomiendo escribir a las matrices y anotar abajo su tamaño para que podamos realizar el análisis de si se puede realizar o no el producto. Y decíamos entonces, para que se pueda realizar el producto de matrices, la primera matriz tiene que tener tantas columnas como filas tenga la segunda matriz. Entonces esta matriz tiene dos filas y dos columnas. Inicialmente nos interesa entonces este 2, que es el número de columnas de la primera matriz. Y para que se pueda realizar el producto, este tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. Estos dos tienen que ser iguales. Si son iguales, decíamos, podemos concluir que sí se puede realizar el producto. Sin importar qué número tengamos aquí, número de filas de la primera matriz no importa, ni el número de columnas de la segunda matriz. Estos dos elementos que digamos quedaron libre, o que no circulamos, el 2 y el 3, lo que nos van a dar es el tamaño de la matriz resultante. La matriz resultante entonces va a tener dos filas y tres columnas. Entonces antes de realizar el producto ya sabemos de qué tamaño va a resultar la matriz C. Y eso es algo muy útil para que nosotros podamos realizar el producto de manera más clara. Entonces ya que sabemos que la matriz C es de tamaño 2 por 3, vamos a escribir o vamos a estructurarla. Entonces esta matriz tiene dos filas y tres columnas. Vamos a colocar como cada una de las filas, recordando entonces que los índices o los subíndices nos indica el primero la posición que ocupa en la fila y el segundo la posición que ocupa en la columna. Por eso todos estos tienen como primer subíndice un 1, porque todos están sobre la primera fila. Y si nos vamos a la segunda fila, todos tienen como subíndice, como el primer subíndice tienen un 2, porque todos están en la segunda fila. El segundo subíndice es el que va variando de 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque estamos en 1, 2 y 3 columnas. Eso es muy importante que lo recordemos porque además de indicarnos su posición aquí, nos van a servir de manera auxiliar para ver cómo vamos a obtener estos elementos. Entonces ya sabemos que esta es la matriz C y que va a tener esta cantidad de elementos. Vamos a ver ahora cómo calcularlos. Para esto inicialmente nos vamos a apoyar con una tabla. Esta tabla solamente la haremos en este ejercicio. Después que estemos haciendo más ejercicios en la sesión de Zoom, pues vamos a ir olvidándonos de esta tabla para que nos vaya quedando más claro el proceso y empecemos a hacerlo de forma más ágil. Entonces en esta tabla lo que yo les coloco aquí es primero el término, estos 6 términos, perdón, que tenemos que encontrar, los puse aquí como una lista y vamos a hacer una interpretación de lo siguiente. El primer elemento decíamos que me indica la posición en la fila. Otra cosa que me va a indicar es cuál es la fila de la matriz A con la que estoy trabajando. Y entonces tengo aquí un 1, estoy trabajando con la primera fila. Este elemento de aquí entonces me indica la columna en la que estoy trabajando de la matriz B. Entonces estoy trabajando en la primera columna. Estoy trabajando con la primera fila de la primera matriz y la primera columna de la primera matriz. Estas dos tienen que tener la misma cantidad de elementos porque es algo que ya se verificó acá. ¿Cómo vamos a obtener entonces elementos C1 a 1? Multiplicando uno a uno los elementos de esta fila por esta columna y sumándolos. Es decir, 1 por 5 más el producto de menos 2 por 0.
y es la operación que tenemos aquí. El resultado de esta suma entonces va a ser lo que voy a colocar como elemento C11. Y así cuando yo me paso el elemento C12, significa que voy a estar encontrando este de aquí, este C12. Está en la primera fila y segunda columna. Voy a seguir trabajando con la fila 1 de la matriz A, pero me voy a mover a la segunda columna de la matriz B. Y el proceso es el mismo. 1 por 2 más menos 2 por menos 1. 1 por 2 es 2, menos 2 por menos 1 también es 2 positivo, más 2 nos queda 4. Y 4 es lo que se coloca en esta posición. Finalmente me paso al elemento C13 y me sigo con la primera fila, pero me paso a la tercera columna de la matriz B. Y realizo la misma operación, 1 por 5 más menos 2 por 6. 1 por 5 es 5, menos 2 por 6 es menos 12, entonces me va a dar como resultado menos 7, y es lo que se coloca aquí. Una vez que ya se terminaron las columnas de la matriz B, lo que voy a hacer es regresarme a la primera columna y cambiar de fila. Y eso también me lo dice aquí los índices. Lo que sigue es calcular la posición C21, entonces estoy en la segunda fila de la primera matriz y en la primera columna de la segunda matriz. Y realizo los productos, 0 por 5 más 5 por 0, que es lo que tenemos aquí. Ambos me van a dar 0 como resultado. Tengo un 0 aquí como en la posición 2,1. Después voy a calcular el elemento C22, segunda fila. Otra vez no voy a cambiar de fila, lo que voy a ir variando son las columnas. Entonces me voy a la segunda columna. Realizo la operación 0 por 2 más 5 por menos 1, y eso nos daría como resultado menos 5, que es lo que colocaremos aquí. Y finalmente la posición 2, 3. Sigo en la segunda fila de la primera matriz, pero me voy a la tercera columna de la segunda matriz. 0 por 5 más 5 por 6 me va a dar como resultado 30, y es lo que colocamos aquí. Entonces, en resumen, ¿qué estamos haciendo? Cuando queramos multiplicar dos matrices, vamos a hacerlo. Lo que tenemos que recordar siempre es fila por columna. Si yo recuerdo esas dos palabras, fila por columna, voy a recordar entonces que tengo que permanecer en la misma fila y la voy a ir multiplicando por todas las columnas. Cuando termine todas las columnas de la segunda matriz, entonces me regreso a la primera columna y cambio de fila. Y otra vez voy haciendo un recorrido por todas las columnas. Cuando ya no tenga filas de este lado y termine todas las columnas, ahí termina el producto. Y lo que estoy haciendo en cada uno de estos pasos al multiplicar fila por columna es lo que ustedes van a ver en cálculo, en álgebra vectorial, como un producto punto, que es multiplicar a dos vectores del mismo tamaño, elemento por elemento, y sumando esos resultados de los productos. Bueno, vamos a seguir haciendo ejercicios en la sesión de Zoom, les repito, para que tomemos práctica con este procedimiento, porque después van a estar realizando muchos productos de matrices. Y aquí al final, ya para finalizar este video, les pregunto, bueno, ¿es posible encontrar una matriz D que resulte de multiplicar a B por A? Bueno, eso se los dejo a reflexión, lo vamos a platicar en la sesión de Zoom, pero esa es una pregunta que me gustaría que ustedes le dieran respuesta. ¿Es posible calcular este producto? Sí, no y por qué.